El espíritu del temor no es dado por el Eterno, es nocivo. Hay un temor que es conservativo y hay un temor que es intuitivo y hay un temor que es nocivo. Los temores que son intuitivos forman parte de nuestro instinto de conservación, tenerle miedo al fuego, tenerle miedo a las alturas, eso sería prudencia. Pero hay temores que son patológicos o son nocivos cuando la persona es reducida, cuando la persona es sometida, cuando la persona es dominada, cuando la persona es afectada y dominada por un espíritu que la reduce y la inhabilita a una vida de aprensión, de una vida de inseguridad. Y hay tres cosas que el espíritu del temor quita en la vida de la persona, que es amor, poder y dominio propio. Una persona con temor no puede amar. Una persona con temor no puede desarrollar el poder. Una persona con temor pierde el dominio de su facultad. Se desestabiliza, pierde el dominio propio. Una persona con temor inhabilita su propia fe, no puede desarrollar fe. Y dice la palabra que el espíritu del temor lo da Satanás, porque dice la palabra del Eterno, porque Él no nos ha dado. Si el Eterno a usted no le ha dado el temor, o no le ha colocado ese sentimiento de aprensión, de inseguridad, ¿quién entonces lo está alimentando en su vida? Satanás. Y hay varios espíritus de temor. Tenemos por lo menos en los estudios psicológicos varios espíritus de temor, que son las enfermedades precisamente, o las fobias que comúnmente los psicólogos estudian en el comportamiento del alma, en el sistema psicosomático. Temor al mañana, temor al futuro. Hay personas que se preocupan, pero ya fuera de orden, por el mañana, por el futuro. Temor a lo desconocido, temor a que le roben. Personas que no pueden salir a la calle porque todo el tiempo, patológicamente, hay un sentimiento fuerte que les dice que le van a robar. Una persona con el temor, con un espíritu de temor, no es feliz, porque el temor es un sentimiento, es una voz que te hace creer que algo malo te va a pasar, que algo malo te va a suceder. Y fe es un sentimiento que te dice que algo bueno va a pasar y que algo bueno te va a suceder. Temor a la muerte. Hay personas que no están tranquilas porque están pensando en la muerte. Todo el tiempo están pensando que se van a morir. Entonces, una persona que está bajo la influencia del temor es una persona que vive con zozobra, que vive amedrentado, que no puede desarrollar fe, no tiene confianza. Temor a la enfermedad. Esto es lo que se llama hipocondria. Personas que todo el tiempo están pensando que se van a enfermar. Temor al matrimonio. Por eso algunas personas no se casan, porque tienen ese sentimiento de temor y nunca toman la decisión de casarse, porque tienen ese temor. Temor a las alturas, temor a los hombres, temor a la medianoche. Personas que le tienen miedo a la oscuridad y caen en pánico, en crisis. Esos son temores que de una o de otra manera han entrado en la vida de las personas y que hay que erradicarlos, hay que echarlos fuera. Temor a viajar en los aviones,
temor a las culebras, temor a ser rechazado. Hay personas que no hacen negocios o personas que no se atreven a tocar puertas porque tienen el temor de que los van a rechazar. Y por eso son personas mediocres, sin protagonismo, que se quedan inhabilitados en la vida y no pueden tomar pasos de conquista porque tienen el temor a ser rechazados. Temor a malas noticias, temor a los ascensores, al encierro, pánico, miedo, temor a perder el empleo. En fin, el temor, cuando domina, cuando cautiva la vida de una persona, la reduce, la lleva a un estado de impotencia, la esclaviza. Y dice el Señor: yo no les he dado espíritu de temor. No, al contrario, yo lo que doy es espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Muchos demonios de temor han entrado por varias puertas. Por lo menos hay como 4 puertas por donde el espíritu de temor entra en la vida de una persona. Una de las puertas es el ocultismo, la aprensión, la herencia, las experiencias traumáticas. Vamos a hablar un momento del ocultismo. Cuando hemos recibido demonios de espanto, susto, miedo, paranoia, insomnio, colocados por los brujos cuando estuvimos en el ocultismo. Hay personas que tienen espíritus de temor porque fueron asignados por demonios. O mejor dicho, alguien se los activó y se los colocó en su vida. Tenemos el caso de demonios que espantan. ¿Por qué los espantos existen? Para que la persona se vuelva loca, se vuelva paranoica. Y dentro de la persona nazca el miedo, la paranoia, el insomnio. Y muchas personas terminan en los manicomios, porque hay demonios que son activados por trabajos de brujería. Otros espíritus de temor entran por aprensión. Diga conmigo, aprensión. ¿Qué es aprensión? Son los temores infundidos por las malas noticias o temores que otras personas nos transmiten. Por ejemplo, no te cases porque te va a ir mal. No hagas esto o aquello porque te va a salir mal. Entonces hay personas que nos infunden miedo y desarrollan en nosotros aprensión. No somos capaces de tomar decisiones porque de una o de otra manera alguien nos ha infundido miedo. Y el miedo nos ha inhabilitado a tomar decisiones. Y por eso hay muchas personas que están fracasadas. Muchos de ustedes tienen temor a desarrollar los talentos. En la Biblia tenemos un hombre que escondió el talento que tenía porque tuvo miedo. Y no desarrolló el talento que tenía. Lo enterró. Y él pensó que con enterrar el talento, el Eterno lo iba a bendecir o el Eterno se iba a contentar con esto. Y el Señor le dijo: siervo malo, inútil, ¿por qué no agarraste el talento y lo desenterraste y lo pusiste en el banco al menos para que produjera intereses? Hay personas que son tan miedosas que les da miedo ir al banco a consignar dinero. Hay personas que son tan miedosas que en la vida ni siquiera se atreven a hacer pequeñas cosas. Aprensión. Si usted tiene aprensión, en esta noche échalo fuera. En esta noche dele orden de salida al espíritu de aprensión de su vida, porque Él no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. ¿Cuántos le alaban?